Amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 61, gracia y paz, de esta serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Amados, los santos de hoy estamos viviendo el cumplimiento del tiempo, viviendo y habitando en el cumplimiento de las promesas. El apóstol lo llamó así, el cumplimiento del tiempo. Allá en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él es el cumplimiento del tiempo. Es como si esperamos, este es un ejemplo, un paquete por correo. Estamos emocionados todos los días, chequeamos y un día vemos allí que nos llega. Y entonces lo entramos a casa, lo ponemos a un lado y después seguimos esperando. Y todos los días abrimos la puerta esperando que el paquete nos llegue. ¿Por qué? ¿Qué es habitar en Cristo? Donde habitamos hoy. Es estar en el cumplimiento del pacto. ¿Y qué es el cumplimiento de ese pacto en nosotros? Es lo que nos corresponde hoy, amados. El disfrute, amados. Es el disfrute, el vivir en la satisfacción de la salvación consumada. Es el deleite de todo lo que estábamos esperando. Es aquella promesa de Dios que ya está en nosotros, donde están todas las otras promesas. Y sobre todo, el entendimiento de eso consumado. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, estaba diciendo la obra está terminada. Y por eso, y eso significa en un sentido eterno, que ya Dios no está obrando, su obra está terminada. Y entonces, ¿cuál es el obrar hoy del Espíritu Santo? Es el revelar la obra consumada. En eso está trabajando el Espíritu Santo hoy, en abrir nuestros ojos a la obra consumada, para que esa obra entonces sea formada y vista y expresada. Pero no estamos esperando que Dios haga algo, ya lo hizo todo y habitamos en el hecho consumado. Entonces, amado, ¿cómo funcionamos hoy ante esta realidad? Nos toca funcionar como cartas leídas que le muestran al mundo la obra consumada de Cristo, que la puedan ver, que lo muestran a Él, Y por eso decimos Cristo venció, y cuando decimos Cristo venció, estamos diciéndole, mírenlo en nosotros, su cuerpo, la salvación fue consumada, vean al vencedor cómo se expresa, no nuestras buenas obras, no inventos religiosos o lo que se supone que hacemos para Él. Estamos mostrándolo a Él haciendo. Es con Él y ese es el testimonio de Dios. Cristo viviéndose, no nosotros contando historia de las cosas extraordinarias que hicimos para Él. Sean buenas, religiosas, no importa, pero las hacemos nosotros. Eso, hermano, esos trapos de inmundicia, dice el Eterno, son ofensa al autor, a la obra consumada. Amados, Cristo es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Nosotros no somos gente que viven para cumplir mandamientos. Todos los mandamientos están cumplidos en Cristo y es una expresión de vida. Los mandamientos hoy cuando aparecen nosotros y aparece la obediencia, es la expresión de la vida obediente de Él. Por ejemplo, leamos en Romanos 10:4 y allí leemos porque el fin, que esta palabra también en otra versión aparece cumplimiento. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Para verlo mejor, tenemos que recordar que todos portamos dos naturalezas, que las dos coexisten en nosotros, en nuestra alma, y están allí. Recordemos que se expresará la naturaleza que gobierna el alma. El hombre viejo tiene una mente, tiene un corazón, tiene una vida, tiene un vivir, y tiene una ley que rige todo eso, que es la ley del pecado y de la muerte. Él se expresa en condenación, porque está condenado, está cautivo. Ahora tenemos también coexistiendo
coexistiendo con nosotros otra naturaleza, a Cristo, el nuevo hombre interior, que también tiene una mente, tiene un corazón, tiene una vida, tiene un vivir y también una ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cuando ese hombre se expresa por esa ley, expresa por completo el cumplimiento de todos los mandamientos, porque Cristo es la expresión completa del cumplimiento de todos los mandamientos del Padre. No solamente los cumple, como decía el apóstol Juan, escribió en la primera carta de capítulo 3, versículo 19, todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, el operar de esa simiente. Todos los engendrados por Dios ya no practican el pecado, porque la simiente de Dios es la que vive en ellos y no puede pecar. Pero ¿cómo es posible? ¿Es así? ¿No puede pecar? No, no puede pecar. Entonces, ¿quién? ¿Yo? No, no eres tú. Nosotros somos carne. Entonces, ¿quién entonces? El nuevo hombre, el hombre nuevo, la simiente de Dios. Y es quien no puede pecar. El que nos habita, vive en nosotros. Él no peca, no puede pecar. Entonces, cuando Él se manifiesta, siempre se expresa en obediencia, no peca, porque Él es el cumplimiento de toda la ley. Él solo hace la voluntad del Padre y es el único que hace la voluntad del Padre. Por eso es necesario ver aquello que Juan el Bautista vio en nuestro espíritu, que se convierte en una realidad, cuando dijo, es necesario que yo mengue. Bueno, pues yo lo único que voy a hacer es pecar, pero que Él crezca. Cuando Él crece, se manifiesta, entonces, amados, siempre se manifiesta en obediencia. Amados, vamos a seguir sobre esto en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.